Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Como ya hemos visto, en el libro de Levítico se encuentran muchos símbolos que ahora, estudiando el Nuevo Testamento, podemos entender. El video pasado tratamos lo que significa cuando Dios le dice al hombre que si tocaba un animal o un cadáver de animal inmundo, pues tendría que llevar ciertos sacrificios a cabo para quedar limpio de su pecado, porque llevaría su culpa. Ahora, si quieres toda la explicación, pues te ruego que mires el video anterior a este. Y en este video vamos a mirar lo que dice la Biblia con relación a los encuentros de persona a persona. Y cuando una persona tiene algún asunto que la Biblia le llama inmundicia. Así es que, bienvenidos a Vida en la Verdad, y seguimos estudiando el libro de Levítico. En el capítulo 5 vamos a ir al versículo 3, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y dice así, hablando de cualquier persona: o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia es suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Observen este texto, que unido a lo que ya hemos estudiado, podemos entenderlo muy bien. Recordando que cuando ocurría esto, pues Dios dispone de una instrucción que se encuentra en Levíticos capítulo 5, versículos 6 al 13, donde Dios le dice al hombre que el día que ocurra esto en su vida, debía de llevar a sacrificio antiguamente una cordera o una cabra. Cordera o cabra. Y si no tuviere una cordera o una cabra, podía llevar 2 tórtolas o 2 palominos, que son aves. Y si no tenía ni tórtolas ni palominos, podía llevar flor de harina. Pero cuando hubiese un problema, no debe quedarse sin llevar la instrucción a cabo que Dios le dice con relación al sacrificio. Así es que o era una cordera o una cabra, o eran 2 tórtolas o dos palominos, o era flor de harina, pero tenía la necesidad la persona de atender aquello que ocurrió porque llevaba la culpa. Y nosotros nos hacemos una pregunta: ¿por qué Dios siempre pide sacrificio? Mis amados, como ya hemos hablado, esto que está aquí escrito, que fue escrito para la gente del Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios, Israel, tiene enseñanza y principios para nosotros, que bien pueden ser explicados en el Nuevo Testamento. Pero como vamos a ir a través de la Biblia y vamos a ir aprendiendo para mirar que Dios realmente es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambia sus principios, no cambia sus fundamentos, que cuando decimos que Él cambia y que antes era de una manera y que ahora es de otra manera, pues realmente nos equivocamos. Así es que, ¿de qué está hablando aquí cuando habla de cuando un hombre está en cierta inmundicia, cualquiera que fuera?
y una persona se acercara a él o tuviera una relación con él, hablando de socialmente, dice, y no lo echare de ver, pues cuando llegare a saberlo, será culpable, y entonces se llevaba a cabo el sacrificio. Pues, ¿de qué dice aquí la Biblia? ¿De qué tipo de inmundicia? Bueno, ya hemos visto y la Biblia nos enseña que realmente, pues ese tipo de inmundicias eran a veces ah, ciertos desechos del hombre o del ser humano realmente, y ciertas enfermedades, por ejemplo la lepra, por ejemplo cierto flujo en las partes nobles de la persona, hablando partes genitales. Entonces, si se encontraba una mujer en su menstruación o un hombre tenía una condición de flujo, pues si tenía un problema y alguien tenía contacto con aquello, pues quedaba realmente con la necesidad de hacer un sacrificio para su expiación. El asunto que aquí dice expiación, eso es muy importante porque se necesita una reconciliación. Y aquí lo primero que siempre necesitamos recordar es que Dios da una instrucción y Él no pone una instrucción nada más para que se haga un rito, para que se haga algo nada más muy sin importancia. La instrucción de Dios tiene una importancia y tiene fundamentos y tiene principios necesarios para nuestra vida. Y las inmundicias ya miramos que son símbolos. Cuando se tocaba animales o alguna cosa inmunda, pues realmente es símbolo de la inmundicia que se puede provocar en una vida a través del pecado y de la situación que se da en esta vida que vivimos. Pues hay muchas cosas que no son agradables a Dios y que se practican. Ahora bien, aquí, cuando se trata de otra persona que de alguna manera tiene o deja cosas inmundas, aunque allá está hablando de cierta enfermedad, cierta situación del cuerpo, necesitamos saber que esto es algo que es simbólico para la actualidad. Pues recordemos que una de las señales de que ocurría en una persona era de que tuviera lepra. Entonces esa persona pues realmente necesitaba ser tratada especialmente. O también hay una enseñanza de que antes no había inodoros, no había lo que le llamamos toilet o sanitarios. Y Dios específicamente les decía al pueblo que hicieran un pozo y que pusieran ahí el excremento, pues para que nadie también la pisara. Hay una gran cantidad de cosas y ordenanzas por razones de higiene, por razones de salud, por razones de un nivel social correcto, pero tiene su simbolismo, aquellas cosas que Dios dice que son inmundas y que es inmundicia. Porque realmente cuando nos relacionamos personas con personas, nosotros, los seres humanos, puede salir de nosotros cosas desagradables, y entre relación y relación, entre amistad y amistad, si nosotros no tenemos cuidado,
en nuestras amistades podemos brincar límites y ir hasta donde están las cosas que no son agradables delante de Dios. O alguien puede estar realmente en una grave situación. Entonces, estas cosas realmente son simbólicas. Y a lo que dice aquí es literalmente lo que se hacía exegéticamente hablando. Pero el propósito de Dios es siempre proteger al pueblo, que no se desarrolle pecado, que no se desarrolle enfermedad, que no se desarrollen inmundicia sobre el pueblo, para que no tenga problemas. Y para eso se requiere que amen su instrucción, como tú y yo y tú, debemos de amar la instrucción de Dios. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento para entender hermenéuticamente los principios de esto? Estos son principios de relación personal, interpersonal. O considera tú, ¿nunca has tenido tú una conversación con un amigo, tú siendo creyente, cristiano, y de repente la conversación se va hasta donde el amigo y tú empiezan a tener una conversación donde se utilizan conversaciones no correctas, digamos, palabras no muy educadas? Recuerda, la Biblia tiene un principio, entonces, que nosotros debemos evitar entrar en aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y esto ocurre porque convivimos todos los días con personas y amistades, y a veces brincamos los límites. Entonces, las personas, si nos dejan un chisme, o nosotros chismeamos con ella o con él, si nos dejan realmente, nos cuentan íntimamente un pecado y nada más lo escuchamos como si fuésemos su amigo o su amiga y no le hablamos de lo que Dios dice de lo que es el pecado, y solapamos o encubrimos, hacemos una gran cantidad de cosas con un amigo, con una amistad, que realmente muchas de las veces cruzamos los límites de Dios. Porque a Dios no le agrada cosas incorrectas. Entonces, nosotros tenemos la Biblia y aún Dios va a hablar en su palabra de personas que pueden ser aún hasta aquellos que dicen saber la verdad y conocer la verdad, pero sus comportamientos también no son acordes a la verdad. Y aún de eso habla la Biblia, porque aquí está hablando si alguien toca la inmundicia del otro. Y para que ocurra eso debe haber una interrelación personal. Es importante que lo entendamos y vayamos a mirar lo que Cristo dice en el Nuevo Testamento. Vayamos a San Mateo, capítulo 16, versículo 5. Observemos. San Mateo 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Los discípulos de Cristo iban con Cristo, llegaban con Cristo, y se habían olvidado de traer pan. Y había ocurrido en el capítulo 16, nos enseña que al final del capítulo 15,
Dios había hecho un milagro de alimentar, multiplicando el pan a 5,000 personas. Entonces, sabemos que Dios tiene poder para multiplicar, o Cristo tiene poder para multiplicar. Pero aquí observemos que llegan los discípulos al otro lado y se les había olvidado de traer pan. Versículo 6, Cristo habla. ¿Qué dice? Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Observen esa frase de Cristo. Ellos llegan sin pan y Cristo les dice: mirad, guardaos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 8. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y esta historia que estoy leyendo, es necesario ir despacio porque aquí hay un asunto de que ellos no entienden por qué Cristo les dijo eso. Y nosotros hoy vamos a entender una verdad, un principio fundamental para entender lo que es relaciones interpersonales y que realmente es lo que Dios dice que tengamos cuidado. Aquí Cristo les dice: guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero los discípulos no entienden. Vayamos al versículo 8. Hablando Jesús dijo, y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, ¿por qué creen ustedes que estoy hablando del pan? No, Cristo estaba hablando de la levadura, no del pan. Pero ellos pensaban que estaba hablando del pan. Versículo 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Entonces, Cristo les recuerda que Él hizo un milagro de multiplicación del pan, que Él no tiene problema con que no traigan el pan, que su enseñanza es otra cosa. Y Él les había dicho: cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos son personas que supuestamente conocen la verdad, que son líderes del pueblo. Pero Cristo les dice: cuidado con la levadura de ellos. Versículo 10. Y les recuerda otro milagro. Dice: ni de los 7 panes entre los 4,000, ¿y cuántas canastas recogiste? Y la verdad es que Cristo había multiplicado en repetidas ocasiones el pan para dar a la gente, y Cristo les estaba recordando para que ellos entendieran que no les estaba hablando del pan. Y era su preocupación. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Cristo lo vuelve a repetir. ¿Cómo es que ustedes no entienden que yo no hablé del pan cuando les hablé de la levadura de estas personas? Versículo 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué la doctrina? Porque
estaban enseñando incorrectamente, y eso es algo que les estaban dando también a la gente. Entonces Cristo Jesús nos da una enseñanza. No está hablando del pan, está hablando de la levadura, porque la levadura es un símbolo de pecado desde el antiguo tiempo, desde cuando se hacían los panes para la proposición, desde que comieron los panes de la salida de Egipto, cuando Cristo dio la orden, dio la instrucción de que el pan lo comieran sin levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. Entonces, aquí Cristo les está enseñando que tengan cuidado cuando escuchen, cuando se relacionen, cuando hablen con estas personas de los fariseos y los saduceos, porque su hablar es falsa doctrina, es error, es equivocado. Es importante esto porque así podemos entender que allá cuando dice tengan cuidado con las cosas inmundas o incorrectas o pecado de otras personas cuando ustedes la tocan, porque si la tocan, si la toman, si la agarran, si la hacen para con sus vidas, van a ser culpables. Entonces Cristo les dice acá en el Nuevo Testamento, tengan cuidado para que no se involucren con esa doctrina. ¿Por qué? Porque son incorrectas. Y todo encaja perfectamente porque la Biblia habla de lo que puede producirse en una relación interpersonal cuando la persona está equivocada y uno llega a abrazar aquel error. Es una de las maneras. No, sin embargo, eso es en dado caso que la persona tuviera una enseñanza equivocada, pues hay que tener cuidado. Y hay muchas enseñanzas equivocadas que realmente no son de Dios y uno debe de tener cuidado. Ahora, nosotros somos creyentes y vamos a ir a ver lo que nos dice Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 1. Y observemos lo que nos dice. Una vez más, hablando de quién somos nosotros y las relaciones con otros. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Eres hijo de Dios? Imítalo, aprende lo que Él dice, practica lo que Él dice, como hijos amados. Versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pues somos salvos por Cristo, gratuitamente, justificados por su gracia. Él es el sacrificio perfecto. Pero el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. O sea, que si hay conversaciones incorrectas, que no conviene el pronunciarlas, entre fornicaciones, entre inmundicia, entre avaricia, y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y mirar la realidad. Cruzamos los límites. Y allá le dice Dios a las personas, si tocas necesitas llevar un sacrificio. El día que lo hagas y tú te das cuenta que hiciste algo incorrecto, tú vas a hacer un sacrificio. Entonces, si nosotros somos honestos, pues a veces nos descuidamos y pasamos las líneas de la conversación. Ahora bien, el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Una truanería son bromas pesadas, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, en nuestros diarios vivir va a haber situaciones. No hagan eso, dice el apóstol Pablo. Sean imitadores de Dios. Pero tú y yo sabemos
que cruzamos los límites. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. O sea, si tú vas a escuchar a alguien, observa que no te deje basura en tu vida. Y si te deja, deséchala. No la necesitas. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Es exactamente lo mismo de allá. Allá dice, si tú tocas, necesitas hacer un sacrificio. Aquí dice, no participes con ellos. No participes con los que hablan avaricia. No participes con los que hablan asuntos deshonestos, truanerías. No participes con los que hablan de inmundicia, adulterios, fornicaciones. No participes con ellos. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, no participes, mejor repréndelas. Versículo 12, y es nuestro último versículo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, hablamos con gente, tenemos amistades que no son personas creyentes y sus conversaciones son diferentes. Sí podemos relacionarnos con ellos, pero tenemos que tener límites, porque tú y yo debemos ser luz para ellos. Ahora, pero aún entre cristiano y cristiano, hay momentos en que cruzamos los límites. Entonces, el asunto es igual. Todos los sacrificios que se describen en el Antiguo Testamento, específicamente lo que ya hemos visto, pues apuntan y son símbolos del sacrificio de Cristo. Entonces, sabemos que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Pero recuerda, cuando Dios dice, oh, si alguno tocare, o sea que eso es una instrucción para que evitemos el involucrarnos en asuntos que no convienen, que son desagradables y que manchan nuestra espiritualidad, porque dejan información que no necesitamos y que llenan nuestra mente y que se esconden dentro de nosotros. Y una vez que llega a nuestra mente, la vamos a recordar en momentos. Entonces, como Dios sabe que ocurre eso, pues sabemos que debemos ser imitadores de Dios, pero en ocasiones pasamos los límites, pero que no sea nuestro estilo de vida. A todos nos ocurre, pero que no sea nuestro estilo de vida. Nosotros somos llamados a ser luz para ellos, pero si en algún momento ocurriera, recuerda lo que dice 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y el propósito es no pecar. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es que Cristo es el sacrificio perfecto, que cuando cruzamos un límite podemos pedir perdón. Pero recuerda, no debemos vivir cruzando los límites. Debemos de procurar
Siempre no involucrarnos en las inmundicias que podemos provocar o nos pueden traer en relaciones interpersonales. Guardemos nuestro respeto, guardemos nuestros límites, mostrémonos con amabilidad, pero nunca abiertos al pecado, nunca disfrutando lo que antes, igual que todos, lo disfrutábamos. Recordemos que somos llamados a ser pueblo apartado, pueblo adquirido por Dios, pagado con su sangre preciosa, y que tú eres de Dios, que eres templo del Espíritu Santo, que debes de cuidar tu boca, tus ojos, tus oídos, tu tacto, también tus relaciones interpersonales, de manera que si es pecador o es una persona no creyente, le seas luz, y si es tu hermano en el Evangelio, en Cristo, pues que le seas de ayuda para su crecimiento. Así es que una vez más, tengamos cuidado cuando escuchemos, no importa, podemos disfrutar la vida como sea. Pues ciertamente puedes disfrutarla y mucho, pero no tenemos que hacerla de una manera que desagrada a Dios. Y que Dios te dice y me dice y nos dice a todo su pueblo que no lo hagamos y que seamos imitadores de Él y que nos apartemos de aquello. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te ruego que te inscribas y que compartas estos videos. Hasta el próximo video.